¿Y si les digo que Sherlock Holmes existió? Todo el mundo sabe, y si no lo saben se los cuento, que Holmes es un detective y personaje de ficción creado por Sir Arthur Conan Doyle en 1887. Pero ¿puede haber existido en la vida real? ¿Se inspiró Doyle en alguien para crear a su famoso sabueso de Baker Street? Hoy vamos a conocer a un hombre obsesionado con el método deductivo. Hoy vamos a hablar del doctor Joseph Bell. Hoy vamos a hablar de el otro Sherlock Holmes. Las historias contadas y las opiniones expuestas en este podcast no tienen otra intención más que entretener. No es disertación académica ni pretendemos traer luz a la humanidad. También podemos equivocarnos en cuanto a datos y si sucede, no es con ánimo de ofender persona, cultura, religión o creencia alguna. Favor de consumirnos sin ofenderse y con ganas de pasar un buen rato. Bienvenidas y bienvenidos a Contrahistorias, o en inglés Contra Histories, el podcast donde vamos a hablar de los otros y las otras, versiones distintas y no tan conocidas de los principales personajes y acontecimientos de la cultura popular. ¿Cómo estás, Alejo, el día de hoy? Muy bien, Diana Chávez. Acá estamos con este tema que nos compete, como le gustaba a mi ex, compete. Y es con Peter. Ese era otro, claro, compito. Yo compito, tú sí. Bueno, o no sé, tal vez. No, yo no compito nada. Ok, tú sin pito. Yo soy muy neutra. Bien, me gusta. Muy bien. ¿Vos cómo estás, Diana Chávez? Estoy bastante bien, bastante feliz, emocionada de este gran... Estoy muy feliz. Esa es la frase de Diana. Estoy muy feliz. Ustedes dirán que me hace broma, pero la verdad cada vez que me preguntan que cómo estoy, siempre les digo que estoy feliz. Sí, es cierto. Y yo quejándome. Porque me gusta creérmela. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, vamos entonces con el episodio de hoy que tiene que ver con Sherlock Holmes. ¿Conoces algo de Sherlock Holmes? No, o sea, la verdad aquí sí te fallo. Sé que es como un investigador, sé que tiene películas porque las pasaban en el 5, en teleabierta en México, pero no recuerdo que a mí me haya llamado la atención y decir quiero verla. Bueno, o sea, depende, ¿no? La película en ese caso, pero... Estamos hablando de la película. Cortometraje, largometraje. Largometraje, espero que sea y no tan cortometraje. Claro, en realidad Sherlock Holmes es un personaje de literatura. Yo soy muy fan de Sherlock Holmes. Estoy como medio congestionado. La gente debe pensar que yo hago algo antes porque me toco... Escucha, es un... ¡Escucha! Esto lo entendieron las tortugas nada más. ¡Escucha! Es de Martín Sirio. Que ya lo conoces por... Sí, no, o sea, no entiendo lo de las tortugas. Las tortugas se le dice a la comunidad de fans de Martín. ¿Pero por qué? No me acuerdo cómo salió el término. O sea, no creo Antes que se le sea... decían los farafans, porque a él, al principio, a él / ella, se le decía la faraona, pero después se le empezó a decir las tortugas. No me acuerdo por qué, la verdad. Ok. Pero escucha, Sherlock Holmes es un personaje de literatura que fue creado por Sir Arthur Conan Doyle en 1887 y tiene una serie de libros. En realidad no son películas, son libros. Las películas están basadas en el personaje. Hay películas, series, un montón de versiones. El primero fue Estudio en Escarlata, el primer título de su libro. Y es un detective muy famoso que utiliza el método deductivo. Descubre todo como analizando los pequeños detalles. Y su asistente era el doctor Watson, que hay una frase muy conocida que dice elemental, mi querido Watson, que es una frase que nunca dijo Sherlock Holmes. No está escrita, es otro efecto Mandela. Hasta Exacto. Yo recuerdo haberlo escuchado. Exacto. No hay en ningún libro de Sherlock Holmes una frase que diga elemental, mi querido Watson. ¿Y en películas sí? En películas no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Puede ser que sí. Sí hay un fragmento que dice, por ejemplo... no es exactamente así, pero pon tú que diga, la situación me parece elemental. Eso sí puede haber dicho, pero no la frase elemental, mi querido Watson. Ok. Bien, vamos entonces con el capítulo. Vayamos con el otro Sherlock Holmes. De pie, bajo la mirada atenta de los alumnos que abarrotaban el anfiteatro, el profesor examina a su paciente. Un hombre alto, le saca más de una cabeza, de tez sonrojada y puños robustos que asoman por las mangas de su americana de tweed. Tras un breve silencio, el profesor se levanta y lo señala con el índice. Bueno, amigo,
¿Ha servido en el ejército? Sí, señor. Y no hace mucho que lo licenciaron, ¿verdad? No, señor. ¿Un regimiento en las tierras altas? Sí, señor. ¿En Barbados? Sí, señor. Observen, caballeros, señaló el profesor, dándole la espalda a su confundido paciente y deslizando la mirada por los rostros de sus alumnos. Este hombre, aun siendo respetuoso, no se ha quitado el sombrero, una costumbre del ejército. Tiene además cierto aire y resulta evidente que es escocés. En lo que se refiere a Barbados, su dolencia es elefantitis, que no es británica, sino propia de las Indias occidentales, y los regimientos escoceses se hallan ahora destinados en aquellas tierras. Esta escena, inspirada en una nota de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, podría ser tranquilamente una escena perdida de su famoso personaje, que nunca llegó a ver la luz en alguno de los relatos del célebre detective. Sin embargo, ni es una escena protagonizada por Holmes, ni está extraída siquiera de un pasaje de ficción. Es uno de los recuerdos que Conan Doyle conservaba de uno de sus profesores de la Universidad de Edimburgo, por el que sintió una gran admiración. Tanta que años más tarde sería la inspiración para el carácter y la fascinación por el método deductivo de su popular personaje. Hablamos, por supuesto, del Dr. Joseph Bell, quien en este episodio definimos como el otro Sherlock Holmes, pero quizás deberíamos decir el verdadero Sherlock Holmes. Tan, 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 tan. Parece que Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock, se inspiró en este profesor suyo para forjar la personalidad de su personaje. Yo lo estuve interpretando en lo que tú hablabas. Yo hice así de que, busco así, así. Lo de la elefantitis, ¿es cierto lo que tenía el...? Parece que el paciente tenía una afición que se llamaba, deficiencia, vamos a decirle, que se llamaba así, elefantitis. O sea, sí conozco de qué va, pero justo pensé que era como... No, parece que era cierto. O sea, parece que esa historia es una escena que sí sucedió. Okay. Mientras Conan Doyle estaba observando a su profesor, que más adelante lo inspiró para hacer a Sherlock. Pues vayamos a la historia del probable verdadero Sherlock. Es verdad. Joseph Bell nació en 1837. José Campanas para los cuates. Josecito Campanas. Nació en 1837 y fue un prestigioso patólogo, forense, cirujano y médico de Edimburgo, capital de Escocia. Le gustaban los pies. No, patólogo de patología. No es que era fetichista de los pies. Le gustaban los patos. No, tampoco. De patología, señores y señoras, por favor. Bueno, su bisabuelo, Benjamin Bell, fue un referente para la medicina y llegó a ocupar la presidencia del Royal College of Surgeons de la metrópoli escocesa. Más adelante, nuestro otro Sherlock llegaría a ocupar el mismo cargo. Esto porque Joseph, como podrás imaginar cuando lo presentamos como el doctor Joseph Bell, decidió seguir el mandato familiar y viajó para estudiar en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Al pedo, porque no tardó, sin embargo, en regresar a Edimburgo y ahí sí completó sus estudios de medicina a la edad de 21 años. Oye, bastante inteligente. Bastante rápido. José Campanas, rapidísimo. Exactamente. Desde ese momento, su carrera despegó muy fuerte, alternando entre la práctica y la docencia. Poco después de obtener su título, se comprometió con Edith Erskine Murray, con quien se casaría en abril de 1865. A lo largo de su trayectoria, Bell apoyó de forma activa la profesionalización de la enfermería en ese momento. De hecho, era amigo de Florence Nightingale, famosa enfermera, escritora y precursora en la visualización de datos y utilización de la estadística, que salvó miles de vidas de soldados y civiles. Además, creó un sistema de educación de enfermeras que logró una mejoría de los niveles de salud de Gran Bretaña y el mundo en una época donde las mujeres tenían muy reducidos sus espacios de participación. Bien por Florence Nightingale.
Bien. Ya que estamos, la nombramos. Ah, y aprovechando, ¿puedo hacer una pausa? Por supuesto. Me parece que vi en las noticias hace poco que una investigadora, creo, o algo así, científica de Oaxaca, si no me equivoco, Ok, si no Oaxaca, me equivoco, México. había encontrado la cura contra el virus del papiloma humano. Mira, muy bien. Ya, nada más quería hacer Muy bien, referente esa a ese científica dato. de Oaxaca que podemos googlear y para decir su nombre. Sí, si Ya que quieres estamos, tú, mientras, claro, ajá, sí. Después le decimos el nombre de esta científica mexicana de Oaxaca. Y descubro que no es cierto. Era toda una fake news. Bien, volviendo a nuestro protagonista, más allá de forjarse una excelente reputación, siempre fue reconocido por su habilidad para el diagnóstico agudo y perspicaz. ¿Tenemos el dato? No, todavía no. Vale. Dame un segundito. Perfecto. Y fue precisamente esa habilidad la que inspiró a Conan Doyle en sus años de médico en Portsmouth para dar vida a Sherlock Holmes. Muy bien. Ya tenemos el dato. Muy bien, vamos a ver quién fue, o quién es, mejor dicho, porque esto es de ahora, esta enfermera mexicana de Oaxaca que descubrió la cura para el papiloma humano. Su nombre es... La científica mexicana Eva Ramón logró la cura del virus papiloma humano en el cérvix uterino de un grupo de mujeres de Ciudad de México. Bien. Es del Instituto Politécnico Nacional y no me dice si es así, tratando a 420 pacientes de estados de Oaxaca y Veracruz. Muy bien, muy bien. Felicidades. Felicidades, Eva Ramón. Otra mujer científica haciendo historia. Bien. Cuando el detective londinense, o sea Sherlock Holmes, ganó fama, el propio escritor, Conan Doyle, reconoció el papel que había jugado su antiguo mentor. Holmes, dijo Conan Doyle, es un bastardo entre Joe Bell y Monsieur Dupin, creo que se pronuncia, de Poe, Edgar Allan Poe. Monsieur Dupin es un personaje de Edgar Allan Poe que también era un detective. Ah, yo dije, ¿cómo también puedo estar aquí? Exacto, claro. Si Doyle es el padre de Holmes, se podría decir que Bell es su alma o quizás su inteligencia. Definitivamente mucho más importante que el alma para Sherlock Holmes. Su sonido. Exacto, por Bell. Tal cual. Bell aportó uno de los rasgos que inmortalizarían a Holmes: su increíble talento para las deducciones y para obtener información de los detalles mínimos. Ínfimos. Como la de mi primo. ¿Qué le pasaba? Pobre, el primo siempre la ligaba. No estoy hablando de ningún primo en particular, para mis primos. Ustedes adivinen cuál de todos los primos de Alejo es. De hecho, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que tengo un solo primo. Perdón, te juro que no estoy hablando de ti. Solo me divierte usar la imagen de un primo. Ya sabemos quién eres. No, solo me divierte usar la imagen de un primo. Pero no es que, claro, porque después son todas Ojalá primas. tuvieras más primos para que saber así de, ¡ay, quién será! No, solo tengo uno, pero te juro que no estoy primo hablando. de Alejo. Ahora ya te sabemos muchas cosas. No estoy hablando de mi verdadero primo. Bien. Al igual que fue capaz de interpretar que el suboficial recién licenciado provenía de Barbados, en el ejemplo que puse al principio, solo con echarle un vistazo, se cuenta que Bell pudo desenmascarar a un desertor al poco rato de verlo, o que era capaz de averiguar el oficio y los hábitos de un paciente en cuestión de segundos. ¿Era un Dr. House andando? Bueno, de hecho, parece que también Dr. House, como Dr. House está un poco inspirado en Sherlock Holmes, a la vez está inspirado en el Dr. Bell. Así que sí, tal cual. Exactamente. Muy bien, Diana Chávez. Decía que la clave estaba en saber interpretar acentos o las 1000 señales que se ocultan en las manos. O sea, una especie de lectura de... Yo sí. Nada, quiero que me lea. Ahí estaban escritos los oficios, las costumbres, en pequeños detalles solo apreciados por los ojos más entrenados. Pues es que eran unas manotas, o sea, para que escribieran todo eso ahí. Parece que eran unas manos un poquito grandes. En sus propias palabras, en las palabras de Bell, la importancia de lo infinitamente pequeño es incalculable. O sea, el tamaño no importa. Ay. Así dicen. Así dicen, pero no estás muy de acuerdo. Ese rigor deductivo lo exponía ante sus alumnos. Recordemos que estamos hablando de medicina y no de investigación policial. Pero Bell tenía la intención de que no pasasen por alto el menor detalle de sus pacientes. Me gusta. Un joven Conan Doyle se encontraba y se recordaba fascinado por estos métodos, tanto que los recreó años después en su icónico personaje de Holmes.
Pero el parecido entre ambos iba más allá de su personalidad. Hay fotos de Bell. Hasta rasgos de su aspecto eran similares. Tengo una pregunta, no Sí. sé si está en el texto, A ver, pero cuando se hizo famoso Sherlock Holmes, ¿el profesor aún seguía vivo? Seguía vivo. ¡Guau! Seguía vivo y de hecho lo chingaban un poco. Y de hecho el profesor escribió un prólogo de uno de los libros de Sherlock Holmes. ¡Guau! Sí. Se sabía. De hecho, él escribió su libro, Yo soy el verdadero. Exacto. Tal cual. Bueno, entonces lo que te decía es que además del parecido en cuanto al método deductivo, también eran parecidos físicamente, porque Sherlock Holmes está descrito en los libros. Yo lo he visto con bigotito, no sé si sea... No, es que ese. tú seguro viste la versión de Robert Downey Jr. No sé. No, ¿sabes qué? Yo creo que te confundís, no estoy seguro. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque, no hay una versión de Sherlock Holmes con bigote. Me estoy confundiendo con el de la Pantera Rosa. Te puedes confundir o con el de la Pantera Rosa o con otro detective que es muy famoso de Agatha Christie, que se llama Hércules Poirot. Y ese sí tiene como un bigotito. No me suena. Bueno, pero puede ser que lo hayas visto porque sí es muy icónico. Sí, ok, no tiene bigote. Bien, entonces el parecido entre ambos no solo era del método deductivo, sino también físicamente. Rasgos similares. Nariz aguileña, ojos penetrantes, cuerpo fibroso. Muy bien. Un colega de Doyle, quien también había conocido a nuestro protagonista de hoy, le escribió diciéndole: querido Arthur, quiero que me permitas felicitarte por tus muy ingeniosas e interesantes aventuras de Sherlock Holmes. Solo hay una cosa que me inquieta. ¿No es acaso Sherlock nuestro viejo amigo, el profesor Joe Bell? Y sí era. Sí. Pero el profesor Bell era médico. Me estás diciendo que era el otro Sherlock Holmes y hasta ahora solo operaba y analizaba pacientes. No, también leía las manos. Sí, es verdad, también, y leía las manos. Era quiromántico. Exacto. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el detective? ¿Dónde está Scotland Yard? Me puede decir alguien. En las manos. Dale con la... Pues espera, mi cielo, porque parece que, al igual que el detective de Baker Street y su compañero Watson, nuestro querido Bell sí puso su talento deductivo al servicio de la lucha contra el crimen. Era médico. Médico, detective, médico forense. No era detective, era médico. Nuestro doctor Bell era médico, colaboró en la ciencia forense, era cirujano, era profesor de la universidad, pero no era detective. No, pues poco le faltaba para ser Superman. Pero casi, claro. Pero sí parece que, al igual que Sherlock Holmes, sí colaboró en la lucha contra el crimen. Bien. De hecho, habría colaborado con Scotland Yard para dar caza a criminales. Parece que el Dr. Bell estuvo involucrado en una serie de investigaciones, ayudando a la policía, utilizando sus conocimientos a través de la observación para brindarles información sobre la víctima del crimen, la escena del crimen y quién podría haber sido el responsable. Wow. Impresionante. O sea, a veces creemos que las profesiones son de cierta manera y tienen otras aptitudes. Exactamente. O sea, este médico se convirtió en una especie de Sherlock Holmes de verdad. Era un... ¿cómo es? José Campanas, médico investigador. Exacto. SADCB. Entre estos casos en los que Joseph Bell colaboró para resolver, se encontraría el de Jack el Destripador, que actuaba en el barrio de Whitechapel, en Londres. Algunos informes sugieren que estuvo involucrado en la investigación de la casa de este famoso desvividor en 1888. ¡Qué loco! ¿Viste? O sea, es uno de los desvividores más famosos, muy seriales, él. Exactamente. Creo que el hecho de poder, de estar en esa situación, impactante. Uf. Se rumorea que el doctor Joseph Bell examinó las escenas del crimen de las desvivisiones del Destripador y utilizó sus observaciones para llegar al nombre de un sospechoso que dejó sellado en un sobre y lo envió a Londres. Nunca se supo de quién se trataba esa sospecha. Ay. No se supo.
Quedó ahí Ay, como... señor José Bells. Pero no es culpa de él. Él mandó el sobre. No, pero sé él nos qué pudo pasó. haber dicho. Sí. Nos pudo haber mandado un WhatsApp. Ajá, algo. oye. De hecho, se cree que también Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, el ya mencionado creador de Sherlock Holmes, también habría colaborado con Bell en esas investigaciones. ¡Qué loco! Ya se volvió muy realista. ¿Viste? O sea, ya pasó a la pantalla. Exactamente. Wow. Recordemos que Conan Doyle fue el discípulo de Bell. Doyle se había licenciado en medicina tan solo unos años antes de producirse los terribles crímenes de Whitechapel. Porque esto no te lo conté, pero Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, también era médico. Bueno, me imaginé porque por algo era su profesor. Exactamente. Para cuando Jack estaba haciendo de las suyas, el personaje creado por Doyle ya es conocido, pues aparece por primera vez, como te conté antes, en la novela Estudio en Escarlata, en 1887, y parece que Conan colaboró con Scotland Yard en la búsqueda del desvividor Jack el Destripador. Pero obviamente el pedido original de ayuda de Scotland Yard fue para nuestro querido Dr. Bell. ¿Por qué? No solo por sus increíbles habilidades deductivas, que ya eran famosas, sino porque el trabajo de Jack el Destripador parecía ser obra de un cirujano. La forma en la que Jack el Destripador cometía sus crímenes hablaba de cierto conocimiento en cirugía. Ok. Y qué mejor que Bell para descubrir algo que daba indicios de tener que ver con su propia actividad. Claro. Qué mejor que ese gran doctor. Exactamente. Habría sido el Dr. Bell quien pidió que Conan Doyle formara parte del equipo de asesores, puesto que no solo era médico, sino aficionado a la investigación detectivesca. De hecho, Conan Doyle formaba parte del Crime Club, que era una asociación civil que se dedicaba a eso, digamos. ¿Y era escritor en sus tiempos libres? Yo creo que dejó la medicina, no me acuerdo bien, pero creo que dejó la medicina cuando le empezó a ir bien con la escritura, Conan Doyle. Sí, de hecho no solamente escribió Sherlock Holmes, obviamente lo que se hizo más famoso fue Sherlock Holmes, pero Conan Doyle, esto no lo escribí, pero lo sé porque soy fan, en un momento se cansó de Sherlock Holmes y lo desvivió. Escribió un libro donde se enfrenta a su gran némesis, que es el profesor Moriarty, James Moriarty, y se los voy a spoilear, pero estamos hablando de cosas del 1800, gente, o sea, perdón. Moriarty y Holmes, en un enfrentamiento, caen de unas cataratas y se supone que los dos se desviven. Fue tal la indignación en esa época de la gente que escribían cartas al diario donde se publicaba, el periódico donde se publicaban las aventuras de Holmes, pidiendo que... Pidiendo que qué, cómo puede ser, que cómo lo vas a desvivir, no sé qué. Y fue tanta la presión que Conan Doyle tuvo que resucitar a su detective. ¿Quieres que te cuente algo? Por supuesto. Hay una película que en este momento no recuerdo la verdad para nada el nombre, pero es justo de una señora que es muy fanática de un escritor. Entonces hace que el vato tenga un accidente y entonces ella se encarga de cuidarlo porque es su enfermera, pero la señora le falla ahí un tornillo. Y justo él había decidido terminar con la personaje principal de sus libros, o sea, la desvivía. Y en eso la señora, que era muy fan de este señor, le empieza a decir, no, vas a escribir y la vas a revivir y yo te recomiendo que de esta manera y de esta. Me imagino algo así. Bueno, esa película que tú dices, no me acuerdo el título, pero está basada en una novela de este autor tan famoso nuevo, más de la actualidad, no es del 1800. La actriz, si no me equivoco, se llama Katherine Bates, que es una actrizaza. Y no me acuerdo el nombre del autor sobre el que está basado. No, yo ni siquiera me acuerdo de la película, pero sé que me gusta mucho y la he visto varias veces. ¿Es algo como de la cabaña o...? No, la película, claro, porque ella vive en una cabaña. No, pero la película es muy conocida y el autor es muy conocido, pero me lo estoy olvidando. Es un autor contemporáneo, digamos. No puedo creer que me estoy olvidando. No te preocupes, vamos a tener el dato al final. Sí, pero es una de esas cosas que me quiero acordar. Sí. Pero bueno, la actriz es Katherine Bates, es buenísima.
Y la novela es conocidísima, no puedo creer. Me sale Psicosis, pero no, Psicosis es otra. Es igual. Me sale Resplandor, pero tampoco. No. Es como suspenso, terror. Sí. Es muy buena, de verdad, se los juro, muy buena. Yo la he visto como 3 veces. Sí. Me gusta mucho. Pero no puedo creer que no me acuerdo del autor. Es como súper conocidísimo. Cuando te diga el nombre, estoy seguro que vos también te vas a acordar. Ahí tenemos el dato. A ver, ¿Misery? Sí, Misery, Sí, exactamente. es Misery, esa. exactamente. Y me dices la primera letra del nombre del autor, así me lo acuerdo. Solo la primera letra. El autor del libro Misery. Stephen King. Stephen King. Es un libro de Stephen King que se hizo muy conocido, sobre todo por su adaptación al cine. Pues siento que algo así pasó ahí. Exactamente. Entonces, claro, Conan Doyle tuvo que resucitar a su personaje. Bien. El método que siguieron Bell y Doyle para dar con Jack el Destripador fue investigar cada uno por su cuenta y reunirse pasado un tiempo para explicarle uno al otro sus resultados. Así como Bell, parece que Conan Doyle también reveló a la policía quién creía que era el Destripador. Pero ese dato también se mantuvo en secreto. Misteriosamente, justo después de las intervenciones de Bell y Doyle, tal vez como 2 trasuntos de Sherlock y Watson, los asesinatos de Jack el Destripador cesaron y nunca se volvieron a iniciar. A Jack el Destripador se supone que nunca lo atraparon. De pronto, sus desvivisiones no siguieron y no se pudo Eso saber. está muy sospechoso que los dos hayan encontrado quién fue y ninguno haya dicho quién. Me hace pensar cosas. Yo creo que no es que ellos no dijeron quién, porque de hecho ellos sí lo dijeron, pero se lo dijeron a la policía y esos datos nunca fueron Se revelados. lo dijeron a la persona incorrecta. Creo que se lo tuvieron que haber dicho a un periodista Claro. o a alguien de diarios, algo así. A un chismoso. A un chismoso. A ti. Sí. Bien. El doctor Joseph Bell, esto preguntabas vos antes, también hizo grandes aportes como médico a la naciente ciencia forense. De hecho, es el hombre al que se le atribuye el nacimiento de la ciencia forense. Obviamente que hubo cosas anteriormente, pero sí se le atribuye como tal el nacimiento de la ciencia forense. Eso está súper bien. O sea, creo que el hecho de que los médicos entren a formar parte de la policía en muchos de estos casos, creo que justo abre como un gran panorama Obvio. a encontrar... ¿cómo se podría decir? Pistas, no. No, al que no es la víctima. Al el que hace criminal. al criminal. Sí, porque además, obviamente que hay conocimientos de medicina que los detectives y las detectives no tienen. Entonces, Sí, de hecho hay muchas, o sea, no solamente en este tipo de materia, creo que ya en estos tiempos hay, por ejemplo, abogados que se pueden especializar en ser abogados. No, sí, pero por ejemplo en deporte. Y entonces aprenden muchas cosas que usualmente no. Sí, claro. Sí, claro. Como que las especializaciones cada vez son más específicas, valga la redundancia. Sí. De hecho, es el hombre al que se le atribuye el nacimiento de la ciencia forense, que utiliza técnicas de observación científica en su trabajo y lleva este aspecto a la investigación del crimen por primera vez. Okay. La definición técnica de ciencia forense es la recopilación de información y datos sobre eventos pasados que luego se pueden presentar en un tribunal de justicia dentro de una investigación criminal. Órale, yo nada más pensé que tenía que ver con los muertos. Exacto. Tal cual. En las primeras investigaciones criminales, una confesión de un perpetrador o el informe de un testigo ocular eran las herramientas en las que se confiaba y se requerían para tener alguna posibilidad de resolver un crimen, porque no había mucho más. Sí, qué complicado. O sea, creerle Claro. a lo que te están diciendo. Exacto, era eso. Como tengo Y una además, confesión. si eres buen mentiroso. Exacto. No. Sí, completamente. Bell estaba obsesionado con la observación y cómo a través de la observación cercana de los detalles de los síntomas médicos de una persona se podía hacer un diagnóstico médico preciso. También consideró que esta técnica era aplicable en la investigación de delitos para descubrir hechos e información sobre un delito que muchos otros pueden haber pasado por alto. Que a mí no me pasa nunca que me pasen por alto. Porque... bueno. Un conocimiento detallado del cuerpo humano, de los efectos del trabajo manual, de las enfermedades y del comportamiento humano, le permitió detectar rápidamente signos que podían informarle sobre la ocupación y el estilo de vida de un individuo.
Esta noción de observación de comportamientos y rasgos que podrían decirnos algo sobre un individuo estaba relacionada con un enfoque más analítico basado en la teoría científica. El trabajo de Bell abrió los ojos y las mentes de las personas a lo que era posible. Wow. Bien por él. Sí, sí, bien por Bell. Bien por Bell. Al aplicar los principios científicos en las escenas del crimen, se podría obtener una gran cantidad de información válida, lo que llevaría a una investigación criminal a esclarecer un caso y detener a un sospechoso. ¿Sabes qué? Bell ya me llegó a la mente, es el de Bones. ¿El de qué? El de Bones. Ah, ¿en serio? Hay una serie que se llama Huesos. Sí. Bueno, Bones, y justo es como mucho esto que está... Ah, ok. Pensé que el personaje se apellidaba así. No, ¿cómo crees? No. Ok. Me suena Bones, ¿eh? ¿Actuaba uno que actuaba en Buffy la Cazavampiros? Actuaban varios. Bien, pero él no era, no me acuerdo, sé. no me acuerdo. Muy bien. La introducción de esta metodología forense significó que ahora se podían obtener pruebas fuera de los testimonios de las víctimas o testigos para respaldar o refutar esos informes verbales. Lo que vos decís, no solo había que creer. Sí, claro. O sea, es que, por ejemplo, digo, no sé qué tan cierto sea, nunca me han puesto un detector de mentiras, pero pues obviamente se sabe que ciertas pulsaciones, ciertos rasgos e incluso, por ejemplo, las personas que dicen que cuando estamos recordando cosas volteamos hacia tal lado, o sea, como que todo... Sí, que nos rascamos la nariz cuando mentimos, ese tipo de cosas. Análisis no verbal. Exacto, o sea, creo que todo eso hace que justo ya la declaración que pudo haber dado el mentiroso en este caso fuera más difícil, o sea, como que es que se rascó varias veces, o sea, justo. La introducción de esta metodología forense significó que ahora se podían obtener pruebas, acá está, fuera del testimonio de las víctimas, para respaldar o refutar esos informes. Además, las huellas dactilares, la sangre, las muestras de pelo e incluso el arma homicida podían contener pistas vitales sobre lo que había sucedido a quién, por el quién, el cuándo y el cómo y en manos de quién fue. ¿Cómo? O sea, en ese tiempo no hacían nada de las huellas dactilares ni nada. No, las huellas dactilares, creo que eso yo lo tenía más adelante, me puedo adelantar. Déjame ver porque yo creo que sí. Creo que sí había puesto el tema de las huellas dactilares. Justo creo que ahí es cuando empiezan como... es que a mí me encantan ver películas así y series y todo esto. De desvividores, que ya les he dicho varias veces. No lo hagan, nada más me gusta ver. Acá está, perdón. En 1880 se descubrió el análisis de huellas dactilares. ¿Y en qué época? Y esto era un poquito antes. No, en realidad no, perdón, porque esto de lo de Jack el Destripador fue en 1888, así que ya existía. Sí, ¿sabes qué? Que justo creo que ya están implementando para ese tiempo como en qué posición se quedó el arma, claro. Si lo tenía en la mano izquierda o mano derecha, pero era zurdo. Exacto. O sea, todo eso... Bueno, todo eso es de lo que estamos hablando. Justamente, exactamente. Si la idea de observación minuciosa y la captación de detalles finos y signos sutiles no hubiera sido demostrada por el doctor Joseph Bell, es cuestionable cuál podría ser la situación actual de la ciencia forense. Antes del trabajo del doctor Joseph Bell, estos son como datitos de la historia como de la ciencia forense, el primer caso registrado de la aplicación de esta ciencia en la resolución de un crimen fue, escuchá, en 1247 en China. En el año 1200. La policía... Hace un China. Hace un China de años. La China Suárez, justo. Bueno. La policía investigaba el apuñalamiento de una víctima en la calle. Al examinar de cerca las heridas de arma blanca y comparar tales patrones con varias armas, se pudo determinar el tipo de arma homicida, una hoz. Alineando a sus sospechosos con sus hoces, o sea, llamaron a varios tipos que tenían hoces. Y todas las parcas ahí, ¿no? Porque claro, exactamente, el arma de la muerte, sí. Alinearon a todos los sospechosos con las hoces a los pies. El forense buscó en vano manchas de sangre. No había ninguna mancha de sangre. Incapaz de ver ninguna a simple vista, esperó y pronto una serie de moscas se posaron en una hoz en particular, atraídas por las diminutas motas de sangre que permanecían en el arma. Bien. Este acto puso de manifiesto que se trataba de su arma homicida en manos del propio autor, a lo que siguió la confesión del
del tipo. Además, ¿qué tiempos? O sea, estás hablando que reunieron a varias personas con una hoz. Sí, exactamente. O sea, y me imagino que antes de eso era como que le hacían sas a alguien y ahí se quedaba ya. Obvio. Hay uno más hoy. Sí, obviamente. A principios del siglo XVI, a medida que aumentaban los incidentes de desvivisión por juego sucio y medios violentos, comenzó a surgir un interés en la causa de esa desvivisión. Al aplicar el conocimiento médico de la estructura, los órganos y las funciones del cuerpo y la comprensión de cómo reacciona el cuerpo a cada trauma, comenzó a surgir una comprensión más profunda de cómo tales incidentes pueden resultar en la desvivisión y qué puede o no haber estado involucrado en el hecho, digamos. Cuando se trataba de resolver un crimen en esta época, el objetivo principal era establecer un motivo y un vínculo claro entre la víctima del delito y la persona responsable. En los días anteriores a la tecnología informática y el análisis de datos para probar materiales y fluidos, los investigadores de la policía tenían que confiar en lo que podían observar desde la escena del crimen y desde el razonamiento que podían encontrar para descubrir por qué se cometía un delito. Claro. No tenían como las tecnologías de ahora. Correcto. En el siglo XVIII, la lógica se aplicaba cada vez más y se utilizaba de forma proactiva en las investigaciones criminales. Hacer coincidir las mediciones y la información de observación encontrada en las escenas del crimen con la información externa. Por ejemplo, se empezaron a incorporar las industrias que había en la zona, qué profesión tenía el criminal, el tipo de calzado que puede dejar determinadas huellas en la tierra, el paradero de las personas y las horas del día en que ocurrían los delitos. Ya le daban más historia, más contexto al chismecito. Ya investigaban mejor. Una línea de pensamiento lógico creó nuevas pistas en un caso, áreas para seguir e investigar, y llenó ciertos vacíos que antes era medio imposible porque no estaban usando el razonamiento. Hacer preguntas tan lógicas y buscar activamente las respuestas estaba llevando a la policía, a sus sospechosos, y en última instancia estaba resolviendo los crímenes. Bien. Y ahí está lo que vos preguntabas. Con el paso de los años comenzaron a surgir descubrimientos científicos y metodológicos como el análisis de huellas dactilares en 1880. Perfecto. La influencia del doctor Joseph Bell en todos estos avances fue clave. Fue un hombre con visión e intenso interés en su campo, inspirando a cientos de estudiantes y no solo colaborando en la vida real, sino siendo la inspiración de nuestro querido sabueso del 221B de Baker Street, que es la dirección de Sherlock Holmes, que se hizo famosa hasta la dirección de Holmes. Joseph Bell, falleció en octubre de 1911 a los 74 años. ¡Ay, longevo! Longevo. A lo largo de su vida había confesado en más de una ocasión sentirse incómodo por la gran fama que había alcanzado su alter ego literario. También el temor de que éste terminara eclipsando su propia obra y legado como médico. Wow, es una gran historia. La verdad, un besazo donde quiera que usted esté, señor Campanas. Exacto. Un besazo en sus campanas. No, nada más donde quiera que esté. Exacto. El beso de las campanas se lo manda lejos. Bueno. Un hombre apasionado por el método deductivo que inspiró no solo con sus métodos, sino también con su propia figura al detective que muchos y muchas, entre los cuales me incluyo, admiramos y nos hemos devorado sus obras completas. Hoy en Contrahistorias conocimos al doctor Joseph Bell, el otro Sherlock Holmes, o más precisamente el primer Sherlock Holmes. El verdadero. El verdadero Sherlock Holmes. No tengo más que decir, está muy interesante. No me imaginaba eso. Gran aportación del señor Campanas, la verdad, para... Me encanta el señor Campanas. José Campanas. El humor. Ding, dong, dong. Ding, dong. El humor de Campanas. Bueno, y ya que estamos, pasamos a un par de chistes pelotudos sobre Sherlock Holmes. El humor. ¿Cómo le dicen a Sherlock Holmes cuando está caliente? ¿Cómo? Sherlock Horny. El humor. Y cuando se queda sin casa, Sherlock sin Holmes. Sherlock Homeless. El humor. Pero estaba bueno Sherlock sin Home. Me gustó, lo podemos sumar. Bueno, y ya, hoy fueron poquitos chistes porque ya demasiado. Ok. Y esta fue la contrahistoria del día de hoy. Ya se enojó. Ya.
Ya se Me enojó. cansé, más que me enoje. Se cansó. Bueno, llegando. ¿Cómo le hacemos para, si quieren seguir este chulo, bello programa? Bueno, si quieren seguirnos, contratan un detective. No. No. Si quieren seguirnos, agarran su dispositivo celular, como dice Diana Chávez, que tenga conexión a internet, porque si no, no les va a servir un carajo. Y buscan en cualquier red social, en su red social favorita, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y todas las que a ustedes les gusten, @contrahistorias. Así en plural, @contrahistorias. Con la S bien Exacto, marcada. plural. Sí. Y los ponen seguir y ven y degustan y disfrutan todos nuestros episodios. Sí, que ya llevamos algo, ¿eh? Ya tenemos un chingo de episodios, como dicen en México. Esperemos que estén viendo todos. Por favor, vayan a ver los títulos de los episodios, porque acá en este programa se habla de muchísimas cosas. De todo, comida, investigaciones, cereales. Falta hablar de barcos. cereales. De cereales. Hay Podríamos que hablar de hacer unos cereales. Sí, cereales. es verdad, vamos a hacerlo. Muy bien, y ahora sí, como siempre, nos despedimos mandándoles un contrabeso, un beso en las cavidades de sus profundas cuevas traseras. Y si en la vida ustedes se dan cuenta de que son el otro o la otra, avívense que no están para ser segunda opción de nadie. Exactamente, ustedes siempre siendo el doctor José Campanas, jamás el que miente. Exacto, siempre Jack el Destripador, nunca sus víctimas. Porque valieron, ya. Pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto en otro episodio de Contrahistorias. Adiós.